Bueno, día intenso en la República Argentina. Lo decía más temprano, me hacía pensar en los años de los perros. ¿Vieron que dicen que un año de un perro son 7 años nuestros? Bueno, un día en la Argentina son 7 en cualquier otro lugar del planeta, porque lo que sucedió ayer con todos los temas a la vez realmente vale la pena que los analicemos. Por un lado, lo que vivimos en el Congreso, que hoy va a tener un segundo round, además, porque hoy el Senado va a tratar también temas que el gobierno no quiere que salgan, entre ellos la emergencia pediátrica, para que haya fondos para el Garrahan. Pero ayer el Congreso tenía que definir qué hacía con la emergencia en discapacidad, qué hacía con las jubilaciones, qué hacía con los fondos para las provincias, qué hacía con la comisión de investigación del caso Libra. Y realmente se vivió algo muy intenso porque, por un lado, ahora vamos a repasar, pero lograron decirle que no a el veto de Milei a la emergencia en discapacidad, pero el gobierno logró sostener el veto a un minimísimo, así chiquitito, aumento para las jubilaciones de millones de argentinos. Ahora voy a repasar eso. Por el otro lado les quiero contar, y también voy a hablar del caso fentanilo, que es uno de los grandes escándalos de esta era. Hay tanto que vieron que se van solapando, pero digo, estamos hablando de 96 muertos por un medicamento contaminado, causa en la cual ayer, mientras en el Congreso sucedía todo esto, el juez Ernesto Kreplak dispuso una serie de allanamientos y las detenciones de todos los involucrados por parte del laboratorio HLB Pharma, puntualmente de Ariel García Furfaro, que es el dueño del laboratorio, y también detuvo al equipo técnico del laboratorio, que era el responsable de controlar que todo esto no sucediera. Hoy el gobierno también despidió a una funcionaria, que ahora les voy a mostrar, de el ANMAT. Y después les propongo que estén atentos y se vengan, porque ayer se destapó otro caso más, porque la verdad que ya son una infinidad de casos de corrupción dentro del gobierno, que vincula nada más y nada menos que a Diego Españuolo, que hasta hoy a la mañana era el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Digo hasta hoy a la mañana porque Milei lo despidió hoy. Españuolo era el abogado de Milei, alguien muy cercano al presidente, y había unos audios que circulaban hace un par de días. Nosotros ayer decidimos no ponerlos al aire porque no estábamos convencidos de que fueran de él y queríamos chequear eso. El tema es que en los fundamentos del despido de Españuolo están los audios. Por ende, el propio presidente ha dado por válidos, o por lo menos como motivo del despido de Españuolo, estos audios que circulaban y que hoy sí les voy a mostrar, porque son el fundamento del despido de este funcionario. Y hablan de corrupción. Y hablan de corrupción directamente hacia Karina Milei, a través de la familia Menem. Así que hoy sí, y ahora en minutos se los voy a mostrar esos audios. Quiero arrancar por el Congreso, porque ayer el gobierno tenía mucha intención de que esto no sucediera. De hecho, hubo un manotazo de abogado que dio el vocero presidencial, Manuel Adorni, que cuando se estaba por votar el rechazo al veto a la emergencia en discapacidad, sacó un tuit, un comunicado donde dijo que el gobierno está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, ¿sí? Lo estaban considerando. Esto salió a las 11:22 de la mañana. La sesión estaba planificada para las 12 del mediodía. Fue un manotazo de abogado infructuoso porque la sesión tuvo quórum, arrancó y finalmente en este caso hubo un rechazo al veto. Para rechazar un veto se necesitan 2/3, ¿sí? Eso es algo que también en algún momento hay que modificar, porque para sacar una ley necesitas una mayoría simple, pero para una decisión presidencial necesitas 2/3. En algún momento habrá que discutir eso. Lo cierto es que finalmente el Congreso en la Cámara de Diputados rechazó ese veto y esto pasa al Senado, que ojalá siga por el mismo camino y tengamos en la Argentina una ley de emergencia en discapacidad como sancionó el Congreso. Ahora, después de eso vino el veto del presidente a otro proyecto que había votado el Congreso, que era un aumento para los jubilados y la posibilidad de reimplantar una moratoria para, sobre todo, mujeres. Recién veíamos los datos que daba Candevoto. 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar sin moratoria. 9 de cada 10 mujeres. Es un derecho la jubilación.
Son mujeres que vivieron en la Argentina, que trabajaron en la Argentina, que aportaron a la economía argentina, que hicieron posible que millones de hombres sí fueran a laburar y los que estaban registrados tuvieran aportes, y no les dan el derecho a jubilarse. Que encima lo pagan, porque una moratoria, es loco tratar de repetirlo, pero la moratoria se paga, no se les regala una jubilación. Ahora, este gobierno que le dio una moratoria a las empresas que se chorearon los aportes previsionales de sus trabajadores y les dio una moratoria para que lo paguen, no le da una moratoria a las millones de mujeres que no tienen aportes previsionales, o porque estaban sin registrar o porque estaban haciendo el trabajo doméstico no remunerado, que genera mucho volumen económico y no es reconocido. Bueno, todo eso se discutía ayer. Y ese no salió. El gobierno logró juntar 1/3 de los diputados para frenarlo. Yo quiero, acá en la pantalla, simplemente para que quede registro que lo mostramos y que mostramos los nombres de quiénes son. Esta es la planilla completa, pero mostremos los votos negativos, ¿sí? La imagen 44, 45 y 46. Yo sé que es chiquito acá en la pantalla, pero esos hombres y mujeres, que son los diputados de La Libertad Avanza, del PRO, algunos radicales, esos hombres y mujeres, con nombre y apellido, son los que quieren jubilados indigentes, a los cuales, recuerden, el gobierno les sacó los medicamentos. Entonces son jubilados indigentes y sin medicamentos. Y un jubilado que es indigente y no tiene medicamentos, tiene riesgo. Entonces, cuando estos hombres y mujeres votan no aumentar jubilaciones, en un gobierno que además le quitó los medicamentos a los jubilados, hay riesgo de vida. Cuando un jubilado no puede comprar su medicamento, que lo necesita, se puede morir. O sea, hay relación directa. Acá no estamos hablando solo de plata, que ahora les voy a mostrar plata. Acá estamos hablando de que millones de personas puedan sobrevivir. No te digo vivir, porque vivir ya es otra cosa. Sobrevivir. Y votan en contra de que millones de argentinos y argentinas sobrevivan. No solo en contra, sino como recién hace un rato marcaba Beldic, algunos ni siquiera tienen ese coraje de poner su nombrecito en contra y se abstienen. Y fueron claves estos votos de abstención, porque si en vez de abstenerse hubieran votado a favor, salía. Salía. Y que son los diputados misioneros, Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Bancic. Es una diputada de Entre Ríos, Marcela Antola, y es María Eugenia Vidal, que ahora anda buscando laburo. Entonces hay que ver acá también si el presidente levantó el teléfono y habló con el gobernador de Misiones, con el gobernador de Entre Ríos. En el caso de María Eugenia Vidal no tiene gobernador, pero bueno, habría que ver a quién responde. Decidieron abstenerse. Hubo también algunos que votaron a favor de rechazar el veto en el caso de las personas con discapacidad y jugaron a favor del gobierno en el caso de los jubilados. Hubo un cambio ahí. Y tengo el listado. Por ejemplo, los que votaron afirmativo en el caso de los discapacitados y se abstuvieron, perdón, en el caso de los jubilados, son estos que les estoy mostrando en pantalla, que son Marcela Antola, de Democracia para Siempre, y los 4 de Innovación Federal, los 4 misioneros, Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Bancic. ¿Qué pasó para que pasen de decir que hay una emergencia en discapacidad a no aumentar a los jubilados? ¿Qué hubo en el medio? Porque esto fue clave. Pasaron de afirmativo en uno, en rechazarle un veto a Milei, a abstenerse para sostener el veto a Milei. Y hubo otros que pasaron directamente de afirmativo a negativo, que son estos que les estoy mostrando ahora. Karina Bachey del PRO, Soledad Carrizo de la UCR, Gabriel Felipe Chumpitaz de Futuro y Libertad, José Luis Garrido de Por Santa Cruz, Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos y Verónica Racini de Futuro y Libertad. Estos votaron afirmativo la emergencia en discapacidad y negativo el aumento para los jubilados. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, ayer Germán Martínez, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, dijo algo al respecto. Vamos a escucharlo. Hay que ser serios
responsables y tener convicciones alrededor de este tema. Los derechos de las y de los jubilados en la Argentina no pueden estar arriba de la mesa de negociación de ninguna cosa que se le cante a algún diputado o diputada con algún poder de turno. Tenemos que ser serios en eso, porque si no después, cuando hablamos de la crisis de la política, también tiene que ver con esto, con los que en un momento hacen una cosa y después hacen otra y usan los derechos de los jubilados para negociar no sé qué prebenda para no sé quién. Así que por favor seamos serios y tratemos de llegar al final de esta sesión haciendo lo que tenemos que hacer, que es justamente rechazar el veto con el cual Milei castigó a los jubilados y a las jubiladas. Ese era Germán Martínez, ¿sí? Diputado nacional de Unión por la Patria. Y algo parecido dijo Fernando Carabajal, que en este caso es diputado de Democracia para Siempre. Carabajal es formoseño, fue el juez en su momento que habilitó que se rompiera el bloqueo al COVID que había dispuesto el gobierno de Formosa. Eso le valió un lugar en el Congreso, muy cercano a Patricia Bullrich en su momento. Pero ayer también decía cosas como esta, mirá. Si el Poder Ejecutivo hubiera hecho un veto parcial, la consideración sería parcial. Desde el momento en que el Ejecutivo rechaza en bloque, la decisión del Congreso tiene que ser en bloque por sí o por no. Además de esto, aprovecho para denunciar la actitud de algunos gobernadores que están apretando diputados para tratar de que se vayan del recinto. No se puede cambiar la estabilidad y el derecho de los jubilados, la cláusula constitucional por unos fondos de ATN. No sean crápulas, no sean inmorales. Es una forma de corrupción cambiar ATN por voto de los diputados. Eso es corrupción política. Bueno, pasó esto porque había varios diputados que ya lo estaban planteando, que había gobernadores que estaban torciendo las voluntades de los diputados que le responden a cambio de dinero, a cambio de fondos discrecionales que les mande Milei. ¿Y por qué ayer había tanta tensión en todo esto? Esto no representa mucha guita. Lo de los jubilados es un poco más, porque es una masa de guita importante, las jubilaciones. La emergencia en discapacidad no representa un dinero significativo para el presupuesto, pero es un gobierno cuyo discurso es: yo voy a pasar la motosierra, voy a sostener el ajuste y le voy a pagar a los bancos, a los financistas, a todos los que hacen timba financiera, antes que a cualquier otra persona en la República Argentina. Y los vetos no tienen, repito, que ver con dinero, lo dijimos cuando lo hizo, sino que tienen que ver con esta simbología política, cultural y también económica de un gobierno que le dice a los que le pide plata: yo te voy a pagar a vos y voy a hacer cualquier cosa para pagarte a vos, y no a los jubilados, a los discapacitados, al Garrahan, a los niños, al resto de la población. Por eso vieron que Milei siempre reivindica el siglo XIX. Yo les vuelvo a repetir que lean el Manual de Sonceras Argentinas de Arturo Jaureche, donde está la soncera de Nicolás Avellaneda, presidente en ese entonces, que decía lo mismo que Milei. Decía: pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos. Tenía que pagar deuda y tenía que decidir, argentinos o deuda. Deuda. Y este gobierno hace lo mismo. Y todas las señales son para eso. Por eso ayer, mientras el Congreso rechazaba o sostenía los vetos de Milei, subían o bajaban los bonos, subía o bajaba el riesgo país, subían o bajaban las cosas que le interesan a un grupito de personas que son las que están haciendo guita, que es el famoso mercado. Si se perjudican millones de personas, a ese grupito de personas les gusta. Si se beneficia a ese grupito de personas, a millones de personas, a ese grupito de personas no les gusta. Y ayer estábamos en ese sub y baja. Cuando sale la emergencia en discapacidad, ¿qué lee los amigos de Luis Caputo, del ministro de Economía? Este gobierno no puede sostener el ajuste. Entonces se preocupan y se corren. Cuando el gobierno logra sostener la baja de jubilaciones, dicen: esto nos gusta, porque ahí contienen el gasto. Y la explicación de esto está en el gráfico que ya, la verdad que lo mostré todos los días, y como el tema sigue, lo voy a seguir mostrando, porque es el gráfico que debería circular por todo el sistema de medios. Es este que hizo el economista Gustavo García Zanotti. Este gráfico, los que vienen siguiendo esta semana ya lo vieron, y los que no, lo están viendo por primera vez, y siempre vale la pena repetirlo. Este es el cálculo de lo que el gobierno está acumulando de deuda
contra lo que el gobierno tiene que pagar de jubilaciones. Este gobierno acumula deuda, les contamos todas las semanas, con estas letras del Tesoro que renueva todo el tiempo. Que es que le dice a los bancos, dame tus pesos, yo por esos pesos te voy a dar una tasa de interés. Esa tasa de interés es deuda, porque vos tenés que devolver lo que te dieron más la tasa de interés, pero además esa deuda la hace capitalizable. Y eso tiene dos características. Primero, que no la cuentan como deuda en su contabilidad creativa, dicen yo no debo. Y segundo, que cuando la tienen que renovar, esos intereses lo pasan al capital. Para que se entienda, si le prestaron 100 pesos y le dijeron te voy a dar 10% de interés, cuando la tienen que renovar, no renuevan 100, renuevan 110 y un nuevo interés más alto sobre los 110. Eso va generando una bola tan grande de deuda, porque como no le creen, le tienen que dar cada vez más intereses, que en un mes se duplicó el interés. A principios de julio, el gobierno daba un 39% de interés. Hoy ya está dando arriba del 70%. Es una bola de deuda monumental. Y este gráfico explica lo que estábamos discutiendo ayer. Lo que el gobierno pone en jubilaciones son 4,6 billones de pesos. 4,6. Los intereses capitalizables que ya acumuló el gobierno con todas estas maniobras son 17,8 billones. O sea que es el cuádruple. La bola de deuda que está generando Caputo, Kirchner y toda esta banda es el cuádruple de lo que cuestan las jubilaciones. Entonces ayer, estos diputados que frenan el aumento de las jubilaciones están explicando esto. Que es un gobierno que quiere demostrar, y lamentablemente lo logra, que primero está la guita fácil para los bancos antes que millones de jubilados. Y es mucha más la guita fácil para los bancos que la guita para millones de jubilados. Esto es lo que se discutía ayer. Muchos de esos diputados ahora van a elecciones. Y la verdad que tanto los jubilados y puntualmente las mujeres en edad de jubilarse tienen que saber esto. Y tienen que saber quiénes son los que les niegan una jubilación. Iba a decir digna, pero no es digna. La verdad que no es digna una jubilación de 330 lucas. Le iban a sumar un 7%, le iban a sumar 25 lucas más, le iban a aumentar un poquito el bono, iban a completar 400 lucas más o menos de jubilarse. No es digna. Pero es algo. Es algo. Y se lo niegan para dársela a los bancos, a los amigos, a los financistas, que no arriesgan y que ya cuadruplica esa bola de deuda lo que se destina a los jubilados. Ese fue uno de los temas del día, por eso ayer fue un día intenso. El otro tema es el tema fentanilo. Acá voy a hacer una salvedad. El fentanilo, recuerden, es este medicamento cuyas ampollas contaminadas causaron 96 muertes, ¿sí? Ya contabilizadas por el juez Ernesto Kreplak. Ayer el juez Kreplak dispuso una serie de detenciones y yo no voy a mostrar las imágenes de las detenciones. ¿Por qué? Porque las compartió la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Y así como en su momento, cuando detenían a Amado Vudú en pijama en el living de su casa y la misma ministra de Seguridad Patricia Bullrich filtraba las fotos para que se viera eso que no se tenía que ver, porque es un derecho del detenido que no pase, hay una decisión ahora. La verdad que las fotos están en Twitter. Yo, en este breve espacio del editorial, prefiero no ser parte de estas maniobras que hace Patricia Bullrich. Si las quieren ver, búsquenlas. Pero Patricia Bullrich ayer se dedicó a difundir las fotos de Ariel García Furfaro, de su hermano Damián García Furfaro y del resto de los detenidos en una causa que es muy grave, porque hay 96 muertos. 96 muertos. Porque hay un montón de irregularidades que había detectado la ANMAT, pero que no actuaba a tiempo. Hay un montón de vínculos del dueño del laboratorio que va a haber que establecer. Ahora ya está preso. Y donde el gobierno está viendo cómo zafa de todo esto. Ayer habló del tema del jefe de gabinete
Guillermo Francos, y dijo esto. Estamos al tanto de todo el tema y el ministro de Salud tiene perfectamente en claro cómo es el tema, cómo avanza, está colaborando con el juez. ¿Usted no cree que haya algún tipo de responsabilidad por parte del ministro Lugones o gente del ANMAT que responde a él? Eduardo, no. Yo creo que del ministro Lugones seguro que no. Ayer a la tarde estuve hablando con él. ¿El ministro le fue a presentar la renuncia? No, nunca, de ninguna manera. El ministro no renuncia, pues no tiene una responsabilidad sobre el tema de cuestión, ¿no? Acá creo que es una historia que viene de mucho tiempo con una persona que claramente ha ascendido mucho y ha generado una enorme fortuna. Nadie tiene muy claro cómo ha adquirido laboratorios, pero que claramente no estaba en condiciones de manejarlo ni de llevarlos adelante. Bueno, no renuncia. Recuerden que Lugones tardó mucho en aparecer, apareció recién el fin de semana, lloró a cámara diciendo que no lo podía creer. Hubo una operación muy fuerte de parte de los comunicadores institucionales de una parte del gobierno, ahora vemos porque hay internas pidiéndole la renuncia, Fantino, Feynman, Rossi, etcétera. Lo concreto es que hoy hay un despido en el gobierno por el caso fentanilo, que es la directora de medicamentos de ANMAT. Acá les estoy mostrando, Gabriela Carmen Mantecón Fumado, se llama, ¿sí? Dice limitar a partir del 20 de agosto la designación. Como ponen limitar es que la están rajando, que era la directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos, del INAME, unidad dependiente del ANMAT. Entonces, firma Mario Lugones. Por ende, si él puede despedir, depende de él. Por ende, alguna responsabilidad tiene y circula fuerte que tiene más de un pie afuera del gobierno. La investigación sigue, ahora ya hay detenidos y sobre todo los responsables del laboratorio que obviamente tenían que controlar que lo que sacaban a la venta estuviera en condiciones. Evidentemente no lo estaba. Ya hay algunos casos que fueron analizados por el cuerpo médico de la Corte Suprema que dijo que el fentanilo contaminado fue cocausante de la muerte de varias personas. En algunas dijo que no se podía determinar. ¿Sí? También esto es sobre una muestra de 20 casos que le mandó el juez Kreplak, pero tenemos 96 ya. Y pueden aparecer más, porque entre otras cosas, además como contaba Lu más temprano, no hay una trazabilidad digital de a dónde fue todo el fentanilo. Lo tuvo que hacer el juzgado de Kreplak todo a mano. Entonces tuvo que ir a 200 hospitales del país a preguntarle, che, ¿vos recibiste esto? Sí. ¿Lo aplicaste? Sí. ¿A quién? Bueno, a esto. Bueno, dame las fichas, dame las historias clínicas y tratar de reconstruir así toda esta trama que es una de las tragedias más importantes de nuestra historia. Ya contamos 96 muertos. Y ahora vamos a el caso de corrupción que involucra a Diego Spagnuolo. Diego Spagnuolo, abogado de Milei. Milei lo puso en la Agencia Nacional de Discapacidad, en la ANDIS. Fue la cara del desguace de ese lugar, de la simulación de que tenían que dar de baja un montón de pensiones por discapacidad, porque había corrupción, etcétera. Siempre la misma historia de anular derechos en nombre de una falsa lucha contra la corrupción. Y en estos días, una serie de audios que se filtraron, nos llegaron a muchos periodistas, y era una decisión si los ponemos al aire o no los ponemos al aire. ¿Por qué? Bueno, porque uno no sabe si ese audio es así. Yo me comuniqué con Diego Spagnuolo no me contestó, como para decirle, che, son tuyos, no son tuyos. Entonces, siempre uno sabe que hay operaciones de ese tipo. Entonces, en estos días yo por lo menos no los habíamos puesto al aire acá en el destape. Ahora sí los voy a poner al aire y les voy a explicar por qué. La razón, y ahora se las voy a mostrar, es que el propio presidente lo acaba de despedir, Spagnuolo, porque se difundieron estos audios. Por ende, el propio presidente los da por válidos. Antes que eso, quiero que escuchen a Luis Majul, en La Nación Más, que él no quería mostrar los audios. Ponelo. Si es cierto que esos audios existen, si tienen autenticidad, si, bueno,
el director de la agencia debería haber comparecido ante la justicia o deberá hacerlo de manera inmediata para darle tranquilidad. Yo no... ¿Usted los escuchó, senador? Respeto, porque yo no los quiero poner en el aire porque tengo la impresión de que, pero es una impresión, por favor, no, que nadie lo dé como cierto, que a pesar de que se trata de la voz de Spagnuolo, me parece que la voz es de él, ¿no? No sé, yo no... La voz es de él, hay que ver si está editado o no, pero la voz, es de él. Yo escuché un audio completo y largo, parecía que tenía algunas ediciones ese audio, pero la voz es de él, y las sospechas, o en todo caso lo que parecía que eran las sospechas de Spagnuolo, era sobre hechos de corrupción que involucraban bueno, tampoco lo quiero nombrar a la persona porque parece que estás ensuciando a las personas, ¿no, Luis? No sé. O sea, Majul, que salía a correr por Palermo y se encontraba cassettes de escuchas ilegales a Cristina, que las ponía al aire pese a que no tenían ninguna relevancia periodística más que supiéramos que Cristina es mal hablada en privado, puteaba. Y con eso era parte de una persecución judicial que terminó con Cristina presa. O sea, el tipo que no tenía ningún prurito de poner al aire escuchas ilegales, ahora, justo cuando esos audios tocan al gobierno del cual él es parte de la comunicación institucional, de repente le agarra el prurito periodístico. Yo repito, nosotros no lo pusimos al aire ayer y los voy a poner al aire ahora por esto que les voy a mostrar. Porque hoy en el boletín oficial, el presidente Javier Milei despide a Diego Spagnuolo. Acá está, el despido. Lo firma Milei y lo firma Mario Lugones. Y en los considerandos que están publicados hoy en el boletín oficial, dice que son por las razones de público conocimiento. Las razones de público conocimiento habla de la prevención de conductas contrarias a la integridad pública, que constituye un compromiso ineludible del Estado Nacional, no solo para evitar irregularidades administrativas y penales, sino también para reforzar los valores éticos que deban primar en el correcto desempeño de la función pública. Y dice que por razones de público conocimiento. ¿Cuáles son las razones de público conocimiento? Estos audios que les voy a mostrar ahora. Entonces el presidente los ha dado por válidos. Ayer ya hay una denuncia que presentó Gregorio Dalbón con estos audios, con una publicación periodística con estos audios. Entonces, ahora sí, como el presidente los da por válidos, yo les voy a compartir los audios que recibimos muchos periodistas, que evidentemente hay algún tipo de edición porque son muchos cortecitos. Entonces, evidentemente, y como siempre pasa en cualquier investigación periodística, hay una intencionalidad del que difunde esto, así como lo contábamos, ¿se acuerdan con los chats del Lago Escondido? Que iban apareciendo. Y bueno, evidentemente había algún tipo de edición. Ahora, lo que pasaba es que lo que estaba en los chats se correspondía con las cosas que pasaban, y eso le daba verosimilitud. Bueno, acá la verosimilitud se la dio el presidente. El presidente dice, lo hecho por esto que van a escuchar ahora. Les voy a pasar algunos, y repito, se le atribuyen a Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ponelo. Y luego llega, esta gente está choreando de una manera. A mí me están desfalcando a la agencia. A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía, un delincuente. Ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue, pero, o sea, cuando se fue con denuncia y se llevó los discos rígidos de la computadora. No, un delincuente. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores le van a pedir guita. Yo fui y le dije, Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, van a decir, che, flaco, está todo bien, y venís a pedirme guita con estos delincuentes. Entonces, Javi, ¿qué hago? Acá lo que dice este audio es que él le dijo a Javier, repito, Spagnuolo era el abogado de Milei. Tiene un vínculo directo y personal con Milei, y que le avisó, che, ojo que acá hay gente que está choreando. Dice en este, que es uno de los audios. Vamos a escuchar otro audio de Diego Spagnuolo, hasta hoy titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Hoy Milei lo raja por estos audios. Bueno, escuchen porque ahora menciona directamente a una empresa y menciona directamente la presidencia de la Nación. Mirá.
Entonces, estos tipos decimos, che, esta la subimos, pero y todo esto que está acá dando vueltas, aprovechan y quieren armarse el kiosquito. Esto lo hacen de ratas, o sea, es un kiosquito, no sé, de 20, 30 mil dólares por mes. Es un cachito así al lado de todo el resto, de todo el quilombo que están haciendo. ¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Dice, pues vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Tucumán, y en Lule, no, en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y en Lule, provincia de Tucumán. O sea, lo nombró con nombre y apellido, o sea, concretamente. La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y le dice, escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8, son más chorros que los quieren, lo que pagan de lo que cobran de medicamentos. Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. Por teléfono, así, tac, un prestador. Así se está manejando. Así, tac. Me gusta cuando hablan de números 20 mil, 30 mil dólares por mes. Quien quisiera, ¿no? Pero como bueno, chiquito, es bastante grande. Está bien, por ahí es chiquito en términos de los que hace Caputo, que hablamos de miles de millones de dólares, pero 20 mil, 30 mil dólares por mes, que después los llevan a presidencia, dice. Y acá hay un dato que está en el audio, que de vuelta, cuando uno empieza a cruzar con cosas que pasaron, dice, bueno, empieza a ser más verosímil. Él menciona una entrevista con Fantino. Bueno, hubo entrevista con Fantino. Y Fantino le avisó de esto. Mirá, ponelo. No te dejes usar, porque se te nota, incluso lo noté en tu nerviosismo, que sos un tipo que realmente sufre lo que está viendo. No estabas preparado para ver lo que viste, te asomaste a un abismo. Pero ojo, no te dejes usar, porque habitualmente en la política se repiten sus formas. No digo que Libertad Avanza repita lo que la vieja política repitió, pero bueno, son algunos, los conocemos bastante, algunos segundas líneas de Libertad Avanza o gente que pasa por debajo del radar y define muchas cosas. Y son gente genéticamente voraz. Y muchas veces a los honestos como vos los usan como forros y después los terminan tirando un tacho de basura porque... tené cuidado, Diego, te lo digo brutalmente, abiertamente al aire, tené cuidado, no te dejes usar. ¿Pasa esto en provincia de Buenos Aires o puede pasar en Lule, Tucumán, en cualquier localidad? Te entiendo. Hay que tener cuidado, que no pase ni en Totora, Santa Fe, ni en Lule, Tucumán, porque vivos hay en todos lados. La cantidad de veces que menciona Lule está haciendo mención a Lule Menem. ¿Sí? Lule Menem es Karina Milei. Es el que está al lado de Karina Milei todo el día. Les sigo mostrando algunos de los audios porque menciona a Karina directamente uno de los audios atribuidos a Diego Spagnolo, hoy despedido por Milei por estos audios. Mirá. Dentro del negocio de medicamentos es una gama enorme de negocios que hay. Hay medicamentos que tienen descuento, entonces la droguería lo consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tienen descuento, entonces la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los que tienen descuento van para ellos. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1% para mí y vos, Karina, te llevaste el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una acogida olímpica. Seguramente están pidiendo el 5 y a Karina le llevan el 3. Ahí la menciona a Karina Milei en este audio. Hay más, vamos a seguir compartiendo, les repito, son audios atribuidos a Diego Spagnolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, que fue despedido hoy por Milei por los hechos de público conocimiento, que son estos. Entonces, repito, yo los pongo al aire porque el presidente lo despide porque estos audios están circulando, entonces el presidente le da la verosimilitud a esto. Acá menciona a Lule, que es Lule Menem, y menciona a Karina, y atención al final, presten la atención al final de este audio. Lo voy a agarrar la semana que viene, le voy a decir, Javi, no solamente no hablaste con Lule, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. Te imaginas, estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frisé, me quiso meter de recursos humanos, lo frisé. No le dejé meterme nada. Acá me lo tuvo que solamente me metió el más importante de todo, por Karina.
para chorear. Yo hablé con el presidente. No sabe que están choreando, sabe que Tomás está choreando. No te puedes hacer el boludo conmigo, pero no me tiren a mí este fardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Yo esto se lo dije al presidente. Tengo todo lo WhatsApp de Karina, olvídate. A la primera que se van a llevar puesta es a Karina. Llega a haber algún quilombo y a la primera que se la llevan puesta es a Karina. Yo se lo dije al presidente. Bueno, repito, estos audios se le atribuyen a Diego Spanuolo, titular de la Andis, y hoy Milei lo despide y dice que es por esto. Por ende, mucho que explicar. Obviamente lo tiene que citar el Poder Judicial. Ya hay una causa judicial, repito, que presentó Gregorio de Albón y que le tocó al juez Sebastián Casanelo. Veremos para dónde va todo eso. Obviamente esto repercutió en los comunicadores oficiales del gobierno. Lo vamos a escuchar a Eduardo Feynman. Te pido directamente el tape 42, con la versión que da Feynman, que es uno de los tipos que habla por el gobierno de todo esto. Yo escuché a algunos periodistas hoy decir que esto es parte de la interna entre los Menem y Caputo. No tiene nada que ver acá esto. Esto se ve claramente en los audios, aunque dicen que también hay video. Lo que se nota en los audios es el despecho y la bronca del señor Spanuolo con el señor Lule Menem. Por eso habla de lo genéticamente voraz. La voracidad genética, Menem, la casta Menem, eso es lo que cuenta. Yo creo que, creo que intentan interpelar a Spanuolo y a Menem, a Lule Menem. Me parece que los van a llamar a una interpelación, ¿no? Bueno, ahí estaba Feynman. Miren qué detalle que marcó, que es notable. Dice que uno de los audios, nosotros no lo pasamos, que menciona la palabra genéticamente voraz. Si prestaron atención, es exactamente la misma forma de hablar que usó Fantino, que dijo genéticamente voraz. Entonces, por eso yo digo, cuando aparecen cosas, vos decís, bueno, ¿de dónde sale? ¿Cómo llega? ¿Si está editado o no está editado? Después uno, a partir de cosas que efectivamente pasan, le empieza a dar verosimilitud a materiales que por ahí uno recibe y dicen, che, acá hay una intencionalidad. Obviamente, siempre hay intencionalidad cuando algo, vieron que dice, se filtra. Nada se filtra, los audios no tienen patitas, digamos, alguien lo difunde. Ahora, si después el presidente despide al funcionario, que encima era su abogado y su persona de confianza, y dice que lo despide por los hechos de público conocimiento, que son estos audios, bueno, el presidente le está dando verosimilitud. Y si en los audios se menciona una entrevista con Fantino, y en la entrevista con Fantino sucedió, le da verosimilitud. Y si en los audios dice genéticamente voraz, y en esa entrevista con Fantino dijeron genéticamente voraz, digo, empieza a cuajar todo esto. Obviamente vamos a esperar la investigación judicial, nosotros lo estamos llamando a Diego Spanuolo a ver si nos atiende, hasta ahora no quiso atender, lo concreto es que está afuera del gobierno en este momento el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, justo en el día en el cual el Congreso le puso un primer freno al veto de Milei a la emergencia en discapacidad que dependía de él. ¿Qué repercusiones hubo en el gobierno de todo esto, sabemos? Sí, bueno, las reuniones ayer